Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañera. En esta oportunidad, para desarrollar la tarea del caso número 3, la cual consiste en la exposición de una propuesta política, jurídica y económica en el Perú sobre la desigualdad social a partir de la realidad peruana, aplicando las propuestas jurídicas y filosóficas de Francisco Miro Quesada. El tema elegido para el presente caso es la desigualdad social en el Perú. Una de las desigualdades más fuertes en el Perú está en su dimensión regional, ya que la tasa de mortalidad infantil en Puno, por ejemplo, es 3,6 veces más alta que la de Lima. Según algunas encuestas de percepción de desigualdades, la mayoría de los peruanos considera muy graves las desigualdades entre ricos y pobres, un 72%, entre ciudades y zonas rurales un 61% y entre Lima y el resto del país un 56%. La pobreza rural es 40% frente a 22% en las ciudades. Menos de uno de cada tres colegios rurales tiene luz, agua y desagüe, y el porcentaje de hogares rurales con una computadora es solo un 5%. Es la séptima parte que las ciudades. Han faltado políticas articuladas y de largo plazo para el desarrollo económico rural, así como provisión de servicios básicos e inversión pública en infraestructura. La discriminación a los pueblos y culturas originarias sigue siendo muy fuerte. Esto a pesar de que en el Perú existe una descentralización vigente, ¿no? Los presupuestos son asignados a los gobiernos regionales para que estos administren los hospitales, la SUGEL, entre otros, ¿no? Además de un presupuesto para cartera de inversión de proyectos. Sin embargo, la ejecución presupuestal en estas regiones del Perú es baja debido a varios factores, entre ellos, por ejemplo, la burocracia, la corrupción misma y la falta de conocimiento de los operadores de la administración pública, ¿no? Entonces, estas desigualdades sociales también se generan debido a ello, considero yo particularmente, ¿no? Pero esta enorme desigualdad y lo poco que hace el Estado para reducirla, me refiero al Estado en su conjunto, no solo el gobierno nacional, sino también los gobiernos regionales y locales, es un factor esencial para que la ciudadanía sea muy crítica de nuestra democracia, ¿no? Y esto es peligroso, ya que apenas el 11% de peruanos está de acuerdo o satisfecho con la democracia actual, ¿no? O sea, le parece bien este sistema político que tenemos. Y entonces más del 85% de peruanos ha opinado consistentemente desde inicios de los años 2000 hasta el 2020, que se gobierna para grupos poderosos en su propio beneficio. Es decir, somos el país latinoamericano donde el mayor porcentaje cree que tiene más poder son las empresas grandes antes que el Estado. Entonces, dado la introducción y el contexto de nuestro presente caso, lo pase a mi compañera. Adelante. Muy buenas noches, compañero. Voy a hablar sobre el análisis de la filosofía en el derecho en el Perú, antes, durante y luego del siglo XX. La filosofía en el Perú ha sido influenciada por diversas corrientes a lo largo de la historia. Desde la época prehispánica, el derecho indígena ha tenido una presencia importante en la concepción en el derecho en el Perú. Durante la época colonial, la influencia española fue determinante en la creación de un sistema jurídico basado en el derecho romano y canónico. En el siglo XIX, la influencia del positivismo jurídico se hizo sentir en la filosofía del derecho peruano. Y en el siglo XX surgieron nuevas corrientes, como el marxismo y el naturalismo. La filosofía del derecho en el Perú, antes y después del siglo XX, destacando las corrientes más importantes y sus principales exponentes. Voy a hablar un poco sobre el derecho indígena en el Perú. El derecho indígena en el Perú tiene una larga historia que se remonta en la época prehispánica. Los pueblos indígenas del Perú tenían sus propios sistemas normativos y de resolución de conflictos, que estaban basados en la comunidad y en la autoridad de los ancianos y los líderes religiosos. El derecho en la época colonial. Durante la época colonial, la influencia española fue determinante en la creación de un sistema jurídico en el Perú. El derecho romano y canónico fue la base del sistema jurídico colonial y las leyes españolas se aplicaron en el Perú de manera rigurosa. La Iglesia Católica tuvo un papel importante en la creación y aplicación del derecho durante la época colonial. El positivismo jurídico en el Perú. En el siglo XIX, la filosofía del derecho en el Perú estuvo influenciada por el positivismo jurídico. Esta corriente sostiene la idea de que el derecho es un producto del Estado, que en su función principal es la de proteger los intereses de la burguesía. Uno de los pensadores más importantes de esta corriente en el Perú fue José Santos Chocano, quien defendió esa idea de que el derecho debía ser un instrumento para la defensa de la propiedad privada y la libre empresa. Y tenemos también el marxismo en la filosofía del derecho en el Perú. En el siglo XX, el marxismo tuvo una presencia importante en la filosofía del derecho en el Perú. Esta corriente sostiene la idea de que el derecho es un producto de la lucha de clases y que en su función principal es la de proteger los intereses de las clases dominantes. Uno de los pensadores más importantes de esta corriente en el Perú fue José Carlos Mariátegui, quien defendió esa idea y que el derecho debía ser una herramienta para la liberación de los sectores más pobres en la sociedad. Bueno, le doy este pase a mi siguiente compañero. Compañera Bianca, ahora voy a hablar sobre el análisis de la teoría jurídica de Miro Quesada. En primer lugar, es importante destacar que Miro Quesada parte de una concepción de la filosofía de derecho como una disciplina que busca fundamentar racionalmente el derecho y la moral. En este sentido, su teoría se enfoca en la búsqueda de un fundamento racional para el derecho justo, que es entendido como aquel que se ajusta a los principios de la razón práctica. De ahí tenemos una propuesta de un principio de simetría como fundamento racional de la práctica. Según este principio, la razón práctica debe buscar la simetría entre los intereses de los individuos de manera que se respeten los derechos y se promueva el bienestar común. Este principio se aplica tanto en el ámbito de la moral como al del derecho y permite fundamentar racionalmente la idea de justicia.
También tenemos una crítica a la concepción positivista del derecho que entiende el derecho como un conjunto de normas creadas por el poder político. Y para Miro Quesada, esta concepción es insuficiente para fundamentar el derecho justo, ya que no tiene en cuenta los principios de la razón práctica. En su lugar, él nos propone una concepción just naturalista del derecho, que entiende el derecho como un conjunto de normas que se ajustan a los principios de la razón práctica y que por tanto son justas. Entonces, podemos decir que su teoría se relaciona con las corrientes críticas del derecho. Y en este sentido, el análisis de la teoría jurídica de Miró Quesada es una importante contribución a la teoría jurídica y a la filosofía moral, que propone una concepción del derecho justo y destaca la importancia de la razón práctica y el principio de simetría como fundamento para una sociedad justa y moralmente aceptable.